Para empezar, quiero manifestar que de esta banca rechazamos en general este código de faltas. Entendemos que tiene que ver con la forma que tiene este gobierno de querer resolver el conflicto social, profundizando los parámetros de control social, de estigmatización, la concepción de peligrosidad y la persecución. Nos hace acordar al concepto de control social de Foucault, que en su libro Vigilar y Castigar del año 1975 decía, y voy a leer, señor presidente: en la sociedad contemporánea, los mecanismos de control se ejercen a través de los aparatos de encierro, a lo que están sometidos los individuos por la estructura de dominio. Claramente hace referencia a los organismos e instituciones que usa el Estado para ejercer un rol de disciplinamiento. Esto es exactamente lo que pretenden hacer con este código de faltas: disciplinar a la población en los múltiples aspectos de su vida. Pero incluso van más allá, y ya no solo estamos hablando de un código de faltas disciplinatorio o persecutorio, estamos hablando de un código de faltas que es antiderechos, que ataca los derechos que ya tienen las mujeres, los jóvenes, los trabajadores en nuestra provincia y en nuestro país. Y que mientras miles son los que están saliendo todos los días a las calles a pelear por más derechos, la única respuesta del radicalismo es recortarles los que ya tienen. Nosotros entendemos que como Cornejo no tiene jurisdicción para modificar el Código Penal, ha inventado este código de faltas que vendría a ser como un pequeño código penal y que incluso tiene sanciones que superan algunas de las sanciones establecidas en el propio Código Penal. Esto claramente con una intención de criminalizar la pobreza y la protesta social y darle más poder a los jueces y a la policía para poder controlar a la población justo en el momento en que las políticas económicas de este gobierno nacional y de este gobierno provincial lo único que hacen es llevar a la pobreza a grandes capas del pueblo trabajador. En el artículo 55 criminalizan y penalizan hasta con 10 días de arresto a quienes ejerzan su derecho a manifestarse o incluso a reunirse en espacios públicos. Por ejemplo, una asamblea estudiantil, como las asambleas que hemos estado viendo en el marco de la lucha por la educación pública de secundarios y de terciarios en la Plaza Independencia. Una medida completamente reaccionaria e inconstitucional. Y que incluso va más allá del antiguo Código de Faltas, que no suponía días de arresto. Miren, hacen un Código de Faltas nuevo en el año 2018 y lo que le agregan a este punto es arrestar a los que salen ejerciendo el derecho a movilizarse. El gobernador Cornejo y su secretario de Justicia, Marcelo Agostino, ya han definido esta doctrina de aplicarle las leyes a algunos sí, a otros no, como la doctrina de las peras y las manzanas. Para este gobierno las peras son los que sí pueden cortar calles, son los que sí pueden manifestarse, son los que sí pueden reunirse y los que se expresan libremente. Manifestaciones que el gobierno considera aceptables y hasta gustosas y donde incluso los funcionarios del gobierno van a esas manifestaciones, como fue la manifestación de Nisman, las manifestaciones contra las retenciones agrarias o los actos a favor de este gobierno. En cambio, las manzanas somos quienes somos parte de los movimientos de mujeres, los estudiantes, los trabajadores, las personas de los barrios populares. Esas sí deben ser perseguidas por este gobierno. Esas sí tienen que ser multadas por el municipio de la capital e incluso imputados y criminalizados quienes participen con el Código Penal y ahora también con este nuevo Código de Faltas. A los que se les quiere impedir el ejercicio de sus derechos es justamente a los que salen a manifestarse contra las políticas de ajuste de este gobierno. Y permítame decirle, señor presidente, que cada vez van a ser más. Porque las políticas económicas del gobierno nacional que defiende los intereses de los grandes empresarios y de los especuladores no tiene otra consecuencia que despedidos luchando por sus fuentes de trabajo, que estudiantes y docentes luchando por más presupuesto para la educación,
que mujeres en las calles buscando conquistar sus derechos, organizaciones socioambientales defendiendo los recursos naturales de Mendoza y muchas más. Para criminalizar la protesta se gastan recursos del Estado, se gastan sueldos, horas de empleo judicial y de las fuerzas de seguridad, oficinas y armamento, incluso como los que se utilizaron para imputar a legisladores del Frente de Izquierda en una marcha en el marco del paro nacional del 6 de abril, donde se utilizaron como prueba fotos de algún supuesto archivo que ni siquiera correspondía al día de la marcha. Vaya la selectividad que tiene este gobierno para aplicar las normas, que los obreros de IMSA fueron multados por la Municipalidad de Capital, bueno, en realidad por el presidente de la Unión Cívica Radical, Rodolfo Suárez, por manifestarse frente a la Secretaría de Trabajo. Estaban en una situación desesperante. Estaban suspendidos, había sueldos que no habían cobrado y tenían la amenaza de ser despedidos. Despedidos por un empresario vaciador y coimero confeso, como es Enrique Pescarmona. A ellos se les puso multa. Ahora, al dueño de la empresa se lo sube a los actos oficiales, se le rinden homenajes, se le adjudican obras, se le recibe la donación con cargo que recibió esta legislatura, con el voto en contra del Frente de Izquierda, para que esa sea la casa oficial del gobernador. Qué vergüenza que la casa oficial del gobernador en La Puntilla sea la casa de un corrupto confeso. Pero tengo otro ejemplo, señor presidente. La empresa petrolera y pionera en el fracking de Mendoza, el Trébol, realizó enormes derrames de fluidos contaminantes en Puesto Roja y Puesto Muñoz. Ninguna multa le pusieron, ni siquiera multa. Al contrario, la semana pasada les dieron el permiso de exploración para el área Loma El Cortaderal y Cerro Doña Juana, como una especie de premio por la contaminación que hizo la empresa. Pero este sábado, las organizaciones socioambientales que realizaron un festival en el Parque Central donde actuaba un grupo internacionalmente reconocido como es Marcama, se les puso una multa, según el Código de Convivencia de la capital, por contaminación sonora. Para el radicalismo, un grupo reconocido internacionalmente como Marcama es contaminación sonora. Miren la diferencia de cómo se aplican las leyes, y eso es también lo que van a hacer con este Código de Faltas. Para ir terminando con este punto, la semana pasada 3 docentes del Instituto Normal Tomás Godoy Cruz, que son formadores de docentes también, porque dan clases en el Instituto Superior y que tienen una reconocida formación académica, fueron imputados con el Código Penal por desobediencia. El delito es haber participado de un conflicto educativo, un conflicto que se creó por resoluciones que sacó la DGE sin consultar con nadie y que atacan el derecho a la educación. Es un atentado contra la libertad de expresión, de opinión, de organización, de reunión pacífica, etc. Y por supuesto es la criminalización a la protesta social con la que ustedes también quieren avanzar hoy con este Código de Faltas. Además, el código tiene la figura de desacato. Decían recién que se había sacado posiblemente esta figura, algo que no vamos a poder saberlo porque, por supuesto, a la oposición no se nos dejó leer las modificaciones antes de que se votara. No las tenemos, las terminaron de cerrar recién. No sabemos, pero no fue parte de lo que se discutió en las comisiones de las que fuimos parte nosotros. El desacato tiene hasta 30 días de cárcel para una persona que pueda ofender a un funcionario público. Con esto lo único que quieren hacer es penalizar el repudio a los políticos que están votando las medidas de ajuste y que están votando todas las medidas antipopulares de este gobierno nacional y este gobierno provincial. Desde ya que nosotros rechazamos los ataques individuales que puedan sufrir los funcionarios. Pero hablar de ofensa, una palabra completamente abstracta, y que a lo único que va a llevar es que a cualquier manifestación contra las políticas de este gobierno pueda ir contra este Código de Faltas. Decíamos también que se busca criminalizar la pobreza y se busca criminalizar también el trabajo precario como forma de subsistencia.
sobre todo en una situación donde hay una gran cantidad de desempleados y donde producto de los altísimos índices de inflación, cada vez hay más pobres en nuestro país y en nuestra provincia. Hay artículos que criminalizan y penan con días de arresto el trabajo de los limpiavidrios, de los cuidacoches. Imagínense, son quienes salen a buscar alguna forma para llevar el pan a sus casas y la única solución de este gobierno es poner en un código que pueden llegar a tener hasta 10 días de arresto. Ese es el cinismo que tienen, que quienes no tienen otro laburo y salen a la calle a limpiar vidrios, les inventan una falta para justificar llevárselos y encerrarlos. Pero los grandes empresarios, por ejemplo, que tienen trabajadores que no están registrados, solo pagan una multa. Mientras los grandes especuladores amasan fortunas con la devaluación que se come el salario del pueblo trabajador, mientras los grandes empresarios fugaron del país solo en los últimos 6 meses 20.000 millones de dólares, lo que le preocupa a este gobierno son las personas que recurren a los trabajos más precarios para poder subsistir. Mientras Pescarmona, que admitió haber pagado coimas para lucrar con la obra pública, sigue teniendo beneficios impositivos por el blanqueo, a este gobierno le preocupa los pibes que lavan autos por menos de 100 pesos. Ese es el cinismo de este gobierno. Por otro lado, se sigue penalizando con multas y arresto la mendicidad, la prostitución, el consumo de bebidas alcohólicas. Porque, por supuesto, ¿por qué podrían las familias mendocinas irse a comer un asado al río y tomarse un vino, no? También hay que penalizar eso. Pero además, los artículos 43 y el artículo 115 hablan de que la policía podrá detener a cualquiera por no informar datos personales o simplemente por conducta sospechosa. Esto, claro, sin autorización judicial. Y sin importar que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se haya mostrado en desacuerdo con estas medidas, que lo único que hacen es profundizar las detenciones por averiguación de antecedentes. Ahora, si me permite, señor presidente, voy a leer el artículo 95, o por lo menos cómo quedó redactado la última vez que tuvimos acceso al expediente, y dice: el que en lugar público o abierto al público se hallara en estado de manifiesta embriaguez, será sancionado con multa de 200 unidades fijas a 400 o arresto de 2 a 4 días y obligación de asistir a cursos de tratamiento de adicción. La sanción será aumentada al doble si el infractor ocasionare molestias a los transeúntes. Entonces yo le quiero preguntar, ¿hay algún diputado del oficialismo, o diputada que me pueda explicar qué quieren hacer con este artículo? Porque ¿cómo es? Yo lo leo y a mí lo único que se me ocurre es que quieren criminalizar y perseguir aún más a la juventud. Que lo que ustedes quieren hacer es que si un pibe sale a bailar y la policía lo encuentra por la calle, tenga este artículo para poderlo meter preso e incluso tratarlo como si padeciera un consumo problemático, aunque circunstancialmente haya bebido alguna bebida alcohólica, vino, cerveza. Habla de embriaguez manifiesta. ¿Manifiesta para quién? ¿Manifiesta cómo? ¿Para la autoridad? ¿Para el policía? Y si el policía siente olor a alcohol y si le parece, no hay ninguna forma de que esto se pueda controlar porque es completamente ambigua la definición del artículo. Pero vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si la persona que encuentran bajo estado de embriaguez manifiesta si padece algún tipo de consumo problemático? ¿Qué van a hacer? La van a arrestar, la van a meter presa, van a criminalizar a las personas que tienen algún padecimiento ligado a la salud mental. Eso es lo que hace este artículo, desconociendo completamente la Ley Nacional de Salud Mental. Eso lo hacen bajo el concepto de peligrosidad, que es un concepto que subyace en todos los artículos de este Código de Faltas. También, como decía el diputado preopinante, el artículo 118 es un artículo muy polémico y del que muchas organizaciones de mujeres, ya han salido a rechazarlo, justamente porque va contra la celeridad en la búsqueda de las chicas desaparecidas. Si una persona denuncia,
que alguien está desaparecido pero aparece, no solo va a pagar más de 20.000 pesos de multa, sino que además tendría que costear todo lo que el Estado gastara en buscarla. Esto claramente pone a las familias en la disyuntiva entre denunciar con el miedo o el riesgo de tener una deuda enorme con el Estado, que dicen que se puede cambiar por trabajo comunitario. No sabemos cuántos años de trabajo comunitario les van a hacer para pagar más de 20.000 pesos de multa, o denunciar a la persona desaparecida. Y yo no sé si los diputados y diputadas de acá lo saben, pero en casos de redes de trata, por ejemplo, es importantísima la celeridad con la que se denuncie, porque de eso va a depender que se encuentren las pibas, de eso va a depender que las pibas estén bien. Entonces sí, están jugando con la celeridad de esas familias para denunciar y por ende con la vida de las pibas. Este proyecto, señor presidente, ha dividido aguas profundamente. Son muchas las organizaciones que lo han repudiado. Organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, socioambientales, sindicales, políticas, estudiantiles, sociales. El gobernador debería tomar nota del amplísimo rechazo que tiene este código. ¿De qué convivencia pacífica hablan si todas estas organizaciones creen que esto lo único que hace es atentar contra los derechos? ¿En beneficio de quién es la convivencia pacífica del radicalismo? Para terminar, un código como este ya había sido redactado por Stornelli en la provincia de Buenos Aires cuando era ministro de Seguridad de Scioli y justamente no obtuvo la sanción en el Senado porque, producto del enorme rechazo social y popular y la movilización en favor de la protección de los derechos democráticos como está viendo hoy. Nosotros queremos sumarnos a este rechazo, a los rechazos a este tipo de códigos que son persecutorios y que lo único que quieren hacer es profundizar el control social. Y todo eso lo quieren hacer para poder hacer pasar el ajuste de Macri y del gobernador provincial. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra.